Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser. Benvinguts a Fora Dubtes. Avui tenim amb nosaltres en Javier Martínez, que és el responsable de l'àrea penal del nostre despatx. Hola, benvingut, Javi. Buenos días, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Molt bé. Avui ens parles d'un tema bastant interessant, que és el tema de la legítima defensa. ¿En qué consisteix això de la legítima defensa? Bueno, a ver, instintivamente todos sabemos un poco lo que es la legítima defensa, lo hemos visto en los periódicos, lo hemos visto en la tele. Bueno, es una cosa que instintivamente conocemos un poquito de qué es lo que va. Si tuviéramos que hacer una definición, ¿no?, un poco jurídica, pues diríamos que la legítima defensa es la acción defensiva necesaria para proteger o impedir que se haga daño a un bien tanto nuestro como de otra persona, ¿vale? I qui decideix que realment jo estic utilitzant la proporcionalitat correcta? És a dir, tu em pots venir a mi amb un ganivet i jo defensar-me amb una pistola, per exemple? Bueno, esto es una de las partes de la legítima defensa, ¿no?, que entraría dentro del segundo requisito que es necesario para la legítima defensa. Primero sería la agresión ilegítima, ¿no?, luego lo comentaremos si quieres. Pero el segundo requisito es la adecuación o la proporcionalidad de los medios de defensa, ¿no? Entonces, pues bueno, se hace una cosa que se llama juicio de razonabilidad, y si este juicio de razonabilidad es positivo, pues entonces hay legítima defensa. Si este juicio de razonabilidad no es positivo, habría un exceso en esta legítima defensa, y por lo tanto pues pueden suceder dos cosas, ¿no? Si hay un exceso, la primera parte, o sea, dijéramos, una de las primeras cosas que puede pasar es que este exceso se cubra con otra eximente, que sería la eximente de miedo insuperable. Pero la eximente de miedo insuperable no por ella sola, sino la eximente de miedo insuperable dentro de la legítima defensa, ¿vale? Y si no, pues en todo caso no habría una legítima defensa, y entonces pues o sería parcial, entonces pues o tendríamos que cumplir una pena por el delito, porque entonces sería un delito lo que estamos cometiendo, o bien pues habría una atenuante de legítima defensa que disminuiría la pena en un grado, por ejemplo. Ens estàs parlant aquí d'eximents, d'atenuants, però potser els nostres espectadors no tenen molt clara quina és la diferència. Ens pots explicar què és un eximent? Bueno, primero de todo, decir que la legítima defensa es una eximente, ¿no? Está prevista en el artículo 20.4 del Código Penal. Además es una eximente, dijéramos que es universal, ¿no? Está prevista en prácticamente todos los códigos penales, de todos los ordenamientos jurídicos de todo el mundo. No es una eximente reciente, sino es una eximente antigua, ¿no? Es una eximente que incluso en la Biblia pues se hablan de casos de legítima defensa, en el derecho romano pues también hay casos de legítima defensa. Y como estoy repitiendo mucho la palabra eximente, pues vamos a ver, para explicar bien lo que es una eximente, primero lo que hay que saber es que es un delito, ¿no? El delito se conforma tiene diversos requisitos, tú lo sabes perfectamente también. Lo que nos explicaban en la universidad: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, ¿no? Pues una eximente... Son unas palabras un poco extrañas que a lo mejor no entienden, pero bueno, ya más o menos ya podemos intuir. Esto forma parte de la teoría del delito. Exacto. Tampoco vamos aquí a explicarla por completo porque nos pegaríamos bueno, aquí. Digamos que es una conducta que está contemplada en el Código Penal y que esta puede ser más o menos gravosa en función de una serie de requisitos. Y bueno, entonces, hablando de la eximente, entendemos que es una conducta que rebaja o incluso elimina esa responsabilidad penal. Exactamente, porque como hemos dicho, en este caso la legítima defensa lo que hace es, dentro de acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, pues lo que afecta es a la tipicidad, ¿no? Y la tipicidad, ¿qué es lo que es? Pues una conducta es típica cuando está especificada en un código penal, diciendo que esa acción es un delito, ¿no? Entonces, la legítima defensa es una causa de justificación y actuaría sobre la tipicidad. Entonces lo que haría pues sería que esto no fuera un delito, ¿vale? Tú podrías hacerle daño a una persona, siempre legítima defensa, y esto no sería considerado un delito, ¿vale?
Pero siempre nos vamos a encontrar con que la legítima defensa, perdón, es un eximente. Depende, si es una legítima defensa completa, pues sí, será una eximente. Si es una legítima defensa incompleta, pues podrá ser una atenuante. Un eximente lo que quiere decir es que yo hago una cosa y no voy a tener una pena por esa acción. Y un atenuante lo que quiere decir es que sí que voy a tener una pena, pero va a ser una pena inferior a la que igual me correspondería si no concurriera esta atenuante. ¿Vale? I bueno, tu em vens aquí, m'ataques i jo em defenso. De fet, jo t'estic vulnerant a tu, potser et faig mal. Per què no està castigat això? Bueno, hay diversas teorías. Ten en cuenta que esto de la legítima defensa ya te he explicado que es una cosa que es muy antigua, no se ha inventado ahora, lleva muchos años, por lo tanto, pues han habido muchos juristas que han teorizado, han habido diversas teorías que han ido evolucionando con los años, etcétera, etcétera. Dijéramos que una de las teorías más antiguas o más arcaicas, ¿no? es que realmente, pues bueno, la legítima defensa viene a encajar con uno de los principios naturales del ser humano, ¿no? El principio de autoconservación. O sea, alguien nos viene a pegar y sería de tontos, ¿no? Quedarnos quietos mientras nos acuchilla o nos pega o lo que sea. Por lo tanto, una de las primeras teorías de la legítima defensa lo que decía era esto, que encajaba con este derecho de autodefensa, de autoconservación, de autoprotección, ¿no? Esto sería una de las primeras teorías que hubo. Luego más adelante pues ha habido otras teorías, por ejemplo pues hay una teoría que lo que dice es que bueno, es el Estado el que en un principio tiene la potestad sobre todo el derecho, pero en un caso de una agresión ilegítima, ¿no? Que como hemos dicho pues es uno de los presupuestos de la legítima defensa, pues lo que haría es decir, bueno, en este momento el Estado no te puede proteger, por lo tanto pues te tienes que defender tú mismo o cualquier persona que esté ahí a tu alrededor te puede proteger, ¿no? Y el derecho además tiene que estar de su parte, ¿vale? Y finalmente la última teoría, que es la teoría que está más aceptada en la actualidad, tiene una doble fundamentación. El primer fundamento, dijéramos, es, pues bueno, hay un respeto a los bienes jurídicos individuales, ¿no? Por lo tanto, estos bienes jurídicos individuales se tienen que proteger. Y el segundo de estos fundamentos sería pues, que se tiene que conservar el ordenamiento jurídico, ¿no? Y por lo tanto, pues, estas serían un poco las teorías en las que se justifica la legítima defensa. En el fondo, la legítima defensa siempre lo que entendemos es que tiene un componente moral, o sea, tiene un componente moral en el sentido de que todos entendemos que hay una legítima defensa cuando se está haciendo algo que es bueno y que se debe hacer, ¿no? Por ejemplo, ya hemos dicho que la legítima defensa puede ser sobre nosotros mismos o sobre terceros, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos a una persona en la calle que le están atracando, le están robando, le están haciendo lo que sea, nosotros vamos y defendemos a esa persona. Esto es una cosa buena. Por lo tanto, normalmente siempre la legítima defensa tiene este pequeño componente moral, ¿no? De hacer lo bueno y de hacer lo que se debe hacer. Però a part també, com comentàvem abans, també pot ser que li estigui causant un mal a l'altra persona i per tant entenc que inclús pel fet també de ser un eximent, és a dir, que se'ns treu la responsabilitat penal absolutament, és un tipus d'eximent que és bastant complicat que ens la donguin en judici o no. Quin és el grau de dificultat de poder al·legar aquesta eximent? Bueno, la alegación en juicio de esta eximente de legítima defensa no es más complicada que la alegación en juicio pues, de la enajenación mental o la intoxicación plena por drogas o por alcohol o el estado de necesidad o el miedo insuperable, etcétera, etcétera. Todas estas eximentes que tú conoces también perfectamente. Lo que sí que es verdad que la gente tiene una concepción de la legítima defensa como muy básica, ¿no? Me pegan y me defiendo. Y esto no es así. Hay una construcción jurisprudencial y doctrinal detrás muy importante que ha ido evolucionando de muchos años y por lo tanto, pues ya te digo, se necesitan una serie de requisitos que hay que acreditar porque las eximentes las tiene que acreditar quien las alega. Y en este sentido pues és lo mismo de complicado que cualquier otra alegación sobre un eximente que puedas hacer. I quins són aquests requisits que ens demana la jurisprudència per poder al·legar la legítima defensa? Bueno, el primero de todos los requisitos que establece el Código Penal para la legítima defensa es que haya una agresión ilegítima, ¿vale? Entendiendo por agresión
que se nos, pues, no sé, que venga una persona, haya una acción física de una persona para lesionar un bien jurídico protegible, ¿no? Esto sería una definición un poquito de lo que es agresión ilegítima, y además esa agresión tiene que ser actual o inmediata, o sea, que nos vengan en el momento, por ejemplo, que nos estén apuntando con una pistola sería una agresión ilegítima, y una agresión y actual, y una agresión inmediata es nos van a sacar la pistola, o sea, por lo tanto la agresión, o sea, la defensa legítima vendría en los dos momentos, tanto en el momento en que nos van a sacar la pistola, porque es el momento en que se van a poner el bien jurídico protegido, que en este caso pues sería la vida, la integridad física, etcétera, etcétera, se va a poner en peligro, o en el momento que nos están apuntando, porque ya es el momento actual. O sea, serían estos dos un poco en lo que se basaria la agresión ilegítima, no? Per tant, entenc que si ens agredeixen i l'agressor surt corrents i nosaltres anem darrere d'ell i l'agredim, això ja no seria contemplat com a legítima defensa. No, esto sería contemplado como venganza. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que se trata, la legítima defensa, es de proteger, proteger o impedir que se lesione el bien jurídico, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros, como bien dices, pues nos han venido, nos han pegado, se han ido corriendo, la lesión del bien jurídico se ha producido ya, por lo tanto no tiene sentido de que nosotros vayamos persiguiendo a esta persona. O sea, no sería para impedir o para proteger la lesión ya se ha producido, y en todo caso pues sí que sería una venganza, y si nosotros le diéramos pues se considerarían dos delitos autónomos, él por agredirnos a nosotros y luego nosotros por agredirlo a él. I a part de l'actualitat del fet, hi ha algun requisit més que sigui important que s'hagi de cumplir para que nos den la legítima defensa? Bueno, la legítima defensa, como ya te he dicho, pues el primero de los requisitos es la existencia de una agresión ilegítima, y el segundo de los requisitos pues sería que existiera una adecuación de los medios de defensa que empleas a la hora de impedir o de repeler esta amenaza que se cierne sobre ti, ¿no? Es un poco esto de... Este es un requisito que es un poco complejo. Sí, perquè no saps com pots reaccionar. És a dir, a mi em venen a atracar amb un ganivet i si per aquella casualitat porto una pistola, pues potser em defensarem la pistola o... Claro. Entonces hay que tener cuidado porque, bueno, el derecho lo que siempre te dice es que esta defensa tiene que ser proporcional, tiene que ser adecuada, ¿no? Y si hay varios métodos de defensa posibles en ese momento, pues tienes que elegir siempre el que sea menos lesivo para la otra parte. Por ejemplo, si tú puedes elegir, ¿no? Que no siempre se puede, ¿no? Porque luego explicaremos un poquito esto, pero si tú puedes elegir en un momento dado entre pegarle un tiro al agresor y noquearle con una barra de hierro en la cabeza, pues lo menos lesivo que es lo de la barra de hierro, pues entonces el derecho lo que te dice es que tienes que elegir esta segunda opción. Però, per exemple, si... Clar, en aquell moment no tinc temps a pensar. M'estan a punt de matar i jo tinc una barra de ferro i una pistola. Claro. Si jo agafo la pistola, però en comptes de matar-te, et dono un tret a la cama, això ja seria entès com una legítima defensa, perquè no t'he anat a matar, simplement t'he anat a apartar, t'he anat a fer mal, sí que és veritat, però perquè tu m'estaves fent mal, jo no et volia matar. Això seria contemplat dintre de... És a dir, seria més greu un tret a la cama que un cop amb la barra al cap, que inclús et podria arribar a matar. Aquí la cuestión es que nosotros veamos que nuestra vida está en peligro. Nosotros estamos viendo que nuestra vida está en peligro, y lo que está claro es que el derecho esto lo conoce. El derecho esto sabe que cuando una persona pues está sufriendo un ataque pues, contra su libertad, contra su integridad física, etcétera, etcétera, no está como si estuviera en su casa tranquilamente en el sillón con el aire acondicionado, sino que tiene pues un proceso mental diferente, un proceso mental que incluso puede ser equivocado, ¿no? Entonces el derecho conoce esto y bueno, en cierta manera lo puede perdonar hasta cierta parte, ¿no? Lo que estábamos hablando antes del exceso en la legítima defensa, que se puede cubrir la parte del exceso con el miedo insuperable, etcétera, etcétera. Lo que sí que es verdad es que si tú entras, por ejemplo, a hacerme daño a mí y en mi casa, ¿no? Y bueno, pues tú tienes una navaja y yo de repente pues saco una ametralladora y te empiezo a disparar ahí, eso sí que no es adecuado, ¿no? El juicio de razonabilidad pues no está bien hecho ahí, y por lo tanto hay un exceso que este exceso es insalvable, por lo tanto ya no estamos hablando de una legítima defensa.
y pues en todo caso pues se te podría añadir o se podría alegar pues que esta legítima defensa pues es incompleta o que bueno, nos hemos atenazado, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que aquí pues tendríamos un caso claro de exceso, no?, en la legítima defensa. I si ell em ve a matar a mi i jo el mato amb ell, això seria una legítima defensa? O potser la conseqüència que jo he portat per defensar-me l'he portat massa lluny? Clar, suposo que també entenen que bueno, tu l'únic que has fet és reaccionat i si hi ha un resultat de mort tampoc és problema teu. Es que el resultado de muerte puede estar incluido dentro de la legítima defensa. O sea, tú puedes entender que la única manera de defenderte es matar a la persona que te está agrediendo. Por lo tanto, lo que tú me estás diciendo de que tú me vienes a matar a mí y al final yo te mato a ti, sería perfectament subsumible dentro del tipus de la... Sempre quan no tenia una altra possibilitat, perquè si tenia la possibilitat de només fer-li mal, suposo que els jutges entendran que m'he excedit a la meva actuació. Exactamente. Además, hay una cuestión, ¿no?, que es, bueno, la mejor defensa es una huida, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo en eso, por lo tanto, la legítima defensa dices, hombre, pues en vez de pegarle con una barra de hierro en la cabeza, ¿por qué no huiste? ¿No? Pues bueno, sí, pero es que el derecho dice que no se tiene que ceder ante el injusto, no se tiene que ceder ante el injusto, ¿no? Y por lo tanto no tenemos por qué huir. Cuando alguien nos agrede, no hay que huir. I què passa si en una situació d'estrès en la que veig que puc ser agredit, jo reacciono per defensar-me? És a dir, per exemple, em trobo que una persona m'atraca amb una pistola però que resulta que és una pistola de joguina que està molt ben feta però l'únic que vol és intimidar-me. Jo aquí podria... O sigui, es contemplaria aquí la legítima defensa si jo agredeixo aquesta persona? O si crec que em va pagar però realment no ho fa, jo em puc adelantar i considerar que això és una legítima defensa? Bueno, para empezar, estaríamos entrando un poco dentro de lo que se llamaría la legítima defensa putativa, ¿no? La legítima defensa putativa viene la palabra putativa viene del verbo latín o del vocablo latín putate, ¿no?, que quiere decir pues suponer, ¿no? Sí, parece un insulto, pero no lo es. Y entonces, pues, la legítima defensa putativa lo que significa es que una persona reacciona contra una agresión, pero que esta agresión no es real, es una agresión imaginaria, ¿no? Es una agresión imaginaria. Y nosotros pues tenemos un error consistente, pues bueno, poniendo otro ejemplo, estamos en una persona que ya nos haya amenazado con anterioridad, una persona que nos haya dicho que nos va a matar, que cuando tenga una oportunidad que va a acabar con nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Pues nos la encontramos un día por la noche en una calle oscura, no hay nadie más alrededor, se nos pone delante en tono amenazante, y hace así como el gesto de llevarse la mano aquí y sacarse una pistola, ¿no? Entonces en ese momento nosotros nos revolvemos y le disparamos. Esto sería una legítima defensa putativa, porque luego, una vez que el hombre está muerto, vamos y le miramos y no, lo que quería era darnos 5 euros que tenía en el bolsillo que se nos habían caído antes, ¿no? Hay un error. Nosotros creíamos, ese hombre nos había amenazado, estábamos en un sitio que estábamos, dices, bueno, si es una emboscada, es el sitio ideal para hacer esta emboscada, ¿no? Y bueno, pues hay un error y además es un error razonable, ¿no? Es un error de decir, hombre, como ya me había amenazado, como hay unas circunstancias de lugar, como hay una serie de cosas, pues se puede entender que esto es una legítima defensa putativa y serviría lo mismo que una legítima defensa normal, porque al fin y al cabo nosotros creíamos que estábamos en peligro, y nos hemos defendido de la manera que hemos entendido que era la correcta i l'adequada en ese moment. Inclús si hi hagués un resultat de mort també aquí, o això ja seria excessiu també? És a dir, suposo que aquí hi ha una línia molt fina entre el que sería una agresión y lo que sería realmente un eximent per legítima defensa. Bueno, si nosotros entendemos que estamos amenazados de muerte, que esa persona pues nos va a sacar una pistola, además pues ya te digo, tenemos unos indicios racionales para pensar que nos va a sacar esa pistola, pues bueno, nos estamos defendiendo de la manera que entendemos que es más adecuada, y ya te digo que hay muchas veces que la legítima defensa pues puede implicar esta necesidad de acabar con el adversario. I bueno, hi ha algun requisit més que hem de saber per la legítima defensa? Bueno, el tercer requisito de la legítima defensa es la falta de provocación previa, ¿no? Evidentemente, pues el derecho penal no protege a aquella persona que se coloca en una situación de peligro, ¿no? O sea, si tú insultas a una persona, si tú
la amenazas, la provocas en definitiva y como resultas de esa provocación esa persona viene hacia ti, intenta pegar y tú luego alegas una legítima defensa, no señor, porque usted lo ha provocado. Usted se ha colocado fuera del derecho, se ha puesto usted mismo en una situación dijéramos de vulnerabilidad, ¿no? I per tant pues, el derecho no le va a proteger. Val. I què ens pots dir dels temes aquests en què són bastant freqüents, en què algú ens entra a robar a casa i nosaltres ens ataquem aquesta persona? Això està considerat com a legítima defensa? Perquè ho hem vist en diversos temes mediàtics que això s'ha donat i que hi ha alguns jutges que han considerat que potser sí o inclús que no ha sigut una legítima defensa, sinó que ha sigut més aviat una agressió. O sigui, nosaltres podem agredir algú que ens entra a robar a casa? Bueno, es lo que te he dicho. Mira, el simple hecho de que un tercero entre en tu casa está contemplado en el Código Penal como agresión ilegítima. O sea, entonces ya tenemos uno de los 3 requisitos que hemos contemplado aquí que formarían parte de la legítima defensa, ¿no? Primero sería agresión ilegítima y luego pues la falta de proporcionalidad de los medios elegidos o la proporcionalidad de los medios elegidos en la defensa. Por lo tanto, si nos entra una persona a casa ya tenemos el primero de los presupuestos y nos podríamos defender, ¿no? De esa persona, pero nos podríamos defender. Bueno, si esa persona, pues yo qué sé, tiene una navaja, pues nosotros sacamos una pistola y simplemente le amenazamos con que se vaya, ¿no? Pero si él tiene una navaja y nosotros tenemos una pistola y le pegamos un tiro, se puede entender efectivamente que ha habido un exceso. Ha habido un exceso, porque, bueno, esto enlaza un poco con la teoría del castillo, que es una teoría que es bastante interesante, que es una teoría de construcción anglosajona, que dice que la casa de un inglés es su castillo y en ningún sitio se está más seguro que en su propia casa, ¿no? En el castillo en este caso. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí se ha desarrollado una serie de teorías y una serie de medios de justificación. Ya se sabe que los americanos pues, son un poco extremistas en todo. Y bueno, pues utilizan esta teoría del castillo para bueno, lo que hemos visto, ¿no? Todos en las películas, estamos en Texas y nos metemos en casa de alguien y enseguida sale con la escopeta, ¿no? Porque se entiende que cualquiera que entre en tu casa, esto bajo la perspectiva, ¿no? Esto no es tan exagerado en derecho español, hay que dejar claro, pero bajo la perspectiva anglosajona y de Estados Unidos, pues sí que es verdad que bueno, cualquier persona que entre en tu casa se entiende que va a entrar pues, a hacerte algo que no sea lo adecuado. Pues va a entrar a robar, a violar, a secuestrar, etcétera, etcétera. Y tú pues, puedes mantener a cualquier extraño que entre en tu casa siempre fuera y lo puedes echar. Y encima es lo que te he dicho, no estás obligado a huir. No estás obligado a huir. En el momento en que te entre una persona en tu casa, tú no tienes por qué esconderte, sino que si tienes una escopeta puedes salir allí y amenazarle con ella, incluso utilizar lo que se llamaría una fuerza letal. No, i contemplant tots els requisits que has dit, en un cas d'una baralla entre dues persones, en quin punt això és una legítima defensa del que rep l'agressió o simplement és una baralla perquè hi ha hagut una provocació per part de les dues persones, possiblement? Bueno, es que esto que me estás comentando, esto es un tema doctrinalmente, jurisprudencialmente, es un tema muy complicado, porque, por ejemplo, el típico ejemplo que se oye ahora bastante de estos chicos, ¿no? Que pertenecen a bandas juveniles que quedan en un sitio a pegarse, ¿no? Bueno, tú has quedado en un sitio a pegarte, por lo tanto, luego no puedes alegar una legítima defensa. Esto para empezar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes alegar una legítima defensa? Porque no hay una agresión ilegítima. O sea, no hay alguien que te venga y te diga, ostras, pues mira, dame esto. No, tú has quedado en un sitio, ellos te han lanzado un reto, tú lo has aceptado, por lo tanto, aquí hay una voluntad de pegarse. Luego, però si algú em pega a mi contínuament, jo em puc defensar pagant-lo igual? És a dir, o seria també una agressió? És a dir, només has d'utilitzar la força necessària com perquè ell deixi de pagar-me. Es que esto es una cosa muy complicada. Lo que pasa, por ejemplo, si hemos quedado a pegarnos a puñetazos, por ejemplo, no hay legítima defensa. O sea, aquí nos estamos pegando a puñetazos los dos y el daño que yo te haga a ti, el daño que tú me hagas a mí, esto es un delito cada uno. Però sense pagar, és a dir, sense quedar, vull dir, em refereixo a algú que ve, estem al carrer i algú ve i ens clava una pallissa. Si nosaltres ens defensem però fent-li una pallissa amb ell, o sigui, ens estem extralimitant, entenc.
Todo depende, porque igual esa persona solo te iba a pegar un puñetazo, y tú con esquivar ese puñetazo ya tienes bastante. Por lo tanto, si tú le das otro, ya después, eso es legítima defensa. Eso ya no es legítima defensa, es una agresión, ¿no? Pero si estás en un forcejeo en el suelo continuamente, pues eso sí que sería una legítima defensa. Molt bé, doncs molt interessant, Javi, moltes gràcies, però és que se'ns està acabant el temps. Així que bé, ho deixem aquí per avui, esperem que hagi sigut interessant i d'utilitat. Ens veiem en pròxims programes. Moltes gràcies. Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser.